Bueno, muy buenos días, buenas tardes. Soy Víctor Cantillo, presidente de la Sociedad Panamericana de Investigación en Transporte y Logística, y quiero a todos ustedes darle la bienvenida a este nuestro cuarto webinar del año. Eh, este webinar es resultado de una colaboración entre la Sociedad Panamericana de Investigación en Transporte y Logística con el Colegio de Ingenieros Civiles de México. Y justamente nuestro moderador, a quien cederé en breve la guía y orientación de este webinar, es Héctor Laces Minas, quien es el coordinador del Comité de Infraestructura de Transporte. Entonces, Héctor, bienvenido. Muchas gracias por esta invitación, por esta oportunidad de colaboración. Y te cedo entonces la vocería para orientar este webinar. Adelante. Gracias, me siento honrado de estar aquí con ustedes. La verdad es que quiero agradecer a Panamstar el convenio que hemos firmado de colaboración entre el Colegio de Ingenieros Civiles de México y la Sociedad Panamericana. Es la verdad, yo creo que una excelente oportunidad de poder compartir experiencias y compartir conocimientos referentes a la infraestructura del transporte, que es el tema principal que nos compete a ambos, a nosotros desde el Comité de Infraestructura del Transporte, en donde tenemos 5 subcomités, uno de ellos, el de Movilidad y Transporte Urbano, muy bien coordinado por la doctora Angélica Lozano. Tenemos un subcomité de aeropuertos, un subcomité de puertos, un subcomité de carreteras y un subcomité de ferrocarriles. Esos son los 5 subcomités que componen el Comité de Infraestructura del Transporte que tengo el honor de presidir por el bienio 2024-2026. Sin más, me pongo a sus órdenes. Soy Héctor Laces Mina, ingeniero civil de profesión, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y con especialidad en relaciones público-privadas y proyectos de infraestructura sostenibles. El primero por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey y por la Universidad de Anáhuac, y el segundo por el MIT. Sin más, voy a presentar a nuestros dos panelistas, que son quienes van a darnos hoy una excelente presentación que han preparado para nosotros. Y si les parece, les voy a indicar un poquito la dinámica que hemos organizado para esto. Una vez hecha la presentación de los panelistas, ellos tendrán el control de la presentación, nos harán su presentación. Y si les parece, terminando la presentación de cada uno de ellos, yo les pediría que abrieran sus cámaras para conocernos, que nos dieran su nombre, se presentaran, levantaran la mano. Hay una aplicación en la parte de abajo que les permite levantar la mano, yo les doy la palabra, hacen la pregunta o el comentario y el presentador responde, y así seguiríamos hasta que agotemos las preguntas de cada una de las presentaciones. Si les parece, vamos a dar inicio. Me voy a permitir presentar a Ariel José Sabarese, que nos tiene la presentación Reactivación del Puerto Barraqueras, Argentina, un caso de éxito. Ariel José Sabarese es profesor de la Universidad Abierta Interamericana en Argentina. Ha trabajado sobre logística portuaria de proyectos reales en diversos países del mundo y es director de Empiria STM y miembro activo de la PIANC, TRB y Panamstar. Sin más, le cedo la palabra y el control a Ariel para que pueda iniciar su presentación. Y como les comenté, al final, si quieren ver sus cámaras, levantar la mano y les voy dando la palabra para que puedan hacer sus preguntas. Ariel, bienvenido, muchísimas gracias. Muchi- Adelante y Ahí ¿Quieren estamos, quitar el muchísimas micrófono? gracias, Nada más Héctor. está escuchando eso. Prendo el audio.
Alta. Muchísimas gracias, Héctor, por la presentación. Ahora me voy a poner, voy a compartir. Mm, Esperen que... eh, Perdón que te interrumpa un segundo, Ariel. Un Sí, favor a todos. Cerremos los micrófonos todos para evitar interrupciones a nuestros ponentes y al final, cuando vayamos a hacer la pregunta y levantemos la mano y nos den la palabra, ya los volvemos a abrir para evitar interrupciones por los sonidos que los suplico. Gracias, perdón, Ariel. no, por favor, vamos a ver ahí si se ve la presentación. Mm, A ver, a ver, a ver. Qué raro, no. Vamos a ver por qué no se está viendo. Se tendría que ver. Ah, ¿Ahí se ve la presentación o no? No, No, Aún no se ve, aún pero yo no. no A sé si ver, está cargando, pero no se ve a ver, todavía. a ver. ¿Ya la eh, quitaste? a ver, voy a probar de vuelta. Ujú. Ahí estamos, ahí estoy presentando y ahí estamos. A ver ahí se está viendo. Ahora sí. Perfecto, Ya se perfecto. ve. Muy bien. Bueno, como dije, antes que nada, muchas gracias Héctor por la presentación, realmente, y también agradecer a las autoridades de la Sociedad Panamericana de Investigación en Transporte y Logística por darme esta oportunidad de exponer en tan importante webinar. Realmente es un honor poder estar acá y compartir la experiencia de este puerto en el sur del mundo, podríamos decir. Actualmente yo me encuentro en Buenos Aires, Argentina, acá son las 2:10 de la tarde. Y voy a hablar acerca de la reactivación del puerto Barranqueras, que es un puerto fluvial. Fue un trabajo que hicimos hace ya unos 2, 3 años que hemos terminado, igual seguimos trabajando con el puerto, porque realmente fue muy enriquecedor por todas las características que vamos a hablar ahora. Bien. mm. Antes que nada vamos a ubicarnos un poco. Vamos a hablar de la hidrovía Paraná-Paraguay. El puerto de Barranqueras es un puerto fluvial, es decir, tiene acceso a río, a esta hidrovía. La hidrovía Paraná-Paraguay es una vía navegable natural, remarco esto porque no tiene necesidad de locks, como se podría decir, de esclusas, ni de grandes obras de ingeniería, solamente sin desmerecer el dragado y el balizamiento, pero solamente necesita eso. Ubicada en Sudamérica, cruza lo que sería el Mercosur, Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil y Bolivia. Es la segunda hidrovía más larga de Sudamérica, después de la del Amazonas. Y acá tenemos lo más importante, que es que en los últimos 20 años la carga se multiplicó por 25, medida en toneladas. Esto se debe principalmente al crecimiento de la economía paraguaya y boliviana. Bien, acá podemos ver que vamos haciendo un pequeño zoom y el punto amarillo de la última imagen es donde está ubicado el puerto de Barranqueras. Si vamos a hablar más específicamente sobre el puerto tiene una ubicación estratégica, es un punto nodal de lo que se llama el eje Capricornio, tal como se puede observar en la imagen superior. El eje Capricornio es uno de los ejes cuando se habla de los corredores bioceánicos. Es decir, tenemos un puerto que es muy importante en la hidrovía Paraná-Paraguay y que a su vez es un punto nodal del eje de Capricornio. Está ubicado en el norte de Argentina, en la provincia del Chaco, aproximadamente unos 1.200 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires, el centro geográfico del Mercosur, tal como acabo de decir, pero es un área marginal en términos de desarrollo, es un área que tiene todavía aún hoy grandes déficits en cuestiones de transporte e infraestructura. Hablando de la gobernanza del puerto, es una autoridad portuaria pública con cierta autonomía del Estado provincial, acá la Argentina es un país federal, y es un modelo mixto, es decir, no es un puerto landlord por completo, ni tampoco es un puerto completamente estatal.
es un puerto en el cual las máquinas son propiedad de la autoridad portuaria, pero no es obligatorio su uso. Si uno las puede alquilar o puede venir con su maquinaria, puede concesionar áreas. Y es un puerto histórico, digamos, nació casi con la provincia en el 1906. Bien. Acá ponemos algunas cuestiones de infraestructura, más o menos para ver por arriba. Lo más importante es que tiene accesos ferroviarios y carreteros, con lo cual estamos hablando de un puerto multimodal, algo que es único en la zona, en esta parte del norte de Argentina y en esta parte ya de la hidrovía. Una gran cantidad de metros cuadrados para almacenar, permite almacenar y consolidar carga. Y algo para nada despreciable, 800 metros de muelle de concreto, que hasta son esas construcciones viejas que se hacían, que hasta nos sorprende a nosotros. Por, más que nada por la zona, 800 metros es muchísimo por la capacidad de zonte, que es un puerto fluvial. Acá también vamos a ver un poco del equipamiento que tiene el puerto. La idea de estas dos filminas es demostrar que este es un puerto con infraestructura y equipamiento correcto. Es decir, es un puerto con capacidad de funcionar sin ningún tipo de problema. Estamos hablando de una Reich Stacker, que la vemos ahí en la imagen de abajo de todo, autoelevadores para consolidar carga y algo muy importante que he marcado en el fondo, que son las oficinas de aduana y fitosanitarias. Porque muchas veces, y es algo que voy a ir hablando, mi formación es de ingeniero industrial y además soy licenciado en matemática, tal vez nosotros pecamos de centrarnos mucho en lo que es la infraestructura dura, pero también tenemos que entender que en las operaciones portuarias, en este caso, logísticas en general, las cuestiones aduaneras y fitosanitarias son muy importantes. Y tener una oficina adentro del puerto con el personal técnico aduanero y técnico fitosanitario en el momento permite solucionar un montón de cuestiones. A mí me gustaría remarcar, se puede ver en la foto donde están las grúas, también el acceso del ferrocarril. Fíjense que el ferrocarril entra directamente al muelle. Es decir, se puede hacer una operación directo, buque, ferrocarril. Es un multimodalismo total. Bien, y acá me gustaría hablar un poco de esto que yo dije, barcazas, tuvimos puerto fluvial. Quiero hablar un poco cómo es la operación en la hidrovía Paraná-Paraguay. En este tipo de, en esta hidrovía, nosotros, arriba de lo que es, ustedes están viendo ahí, el puerto de Santa Fe, lo ven en el mapa de la izquierda, y ahí está marcado el puerto de Barranqueras, toda esa zona es una zona de barcaza. Cuando hablamos de barcazas, ahí tenemos fotos, son barcazas tipo Jumbo o tipo Mississippi, porque son las barcazas que se usaban en el Mississippi, el Jumbo es una adaptación, que transportan generalmente granos o material a granel, minerales en toda esta zona. También podemos ver ahí ya embarcaciones, barcazas diseñadas para contenedores, en especial por la gran importancia que tuvo, la que tiene la economía paraguaya. Perdón, creo que hay un micrófono ahí abierto. Muchas gracias. La economía paraguaya tuvo un gran crecimiento. Actualmente tenemos el buque más importante, casi de 700 TEU, 700 contenedores, y también lo que es la parte de combustible. Pero, ¿cómo es la operación? Ahora, nosotros desde esta zona del norte de Argentina, las barcazas bajan hacia esa zona que marqué en negro, donde ya pueden entrar buques oceánicos. Los buques oceánicos solamente pueden subir hasta el área que se ve ahí de Rosario, San Lorenzo. En esa zona donde se hace el transbordo, tanto para exportar como para importar. Es decir, llegan los buques, descargan principalmente en la zona de Montevideo o en la zona de Buenos Aires, y de ahí, mediante estas barcazas, se sube toda la hidrovía, hasta Puerto de Barranqueras, generalmente Asunción. Son los puertos más importantes de la parte norte de la hidrovía. Bien, si seguimos, vamos a ver que para que esto funcione, para que todo el sistema, perdón, de hidrovía funcione, tiene que haber, como bien dijo, un dragado y un balizamiento. En la parte argentina, el dragado está concesionado, actualmente en licitación, en un proceso de licitación, pues se venció la concesión, pero mediante contrato se asegura una profundidad que va variando, dependiendo de qué trayecto de la hidrovía estemos.
¿m? De 34 a 36 pies, 25 y 10 hasta Confluencia, que es al norte del puerto de Barranqueras, cuando ya cruza Paraguay. ¿Qué es lo que pasa? ¿Quién lo lleva a cabo y lo controla y definió los términos de referencia? El gobierno nacional. Y las provincias, aunque tienen voz, no tienen voto. Este sistema, que no quiere decir que sea malo, sino que bueno, porque el gobierno nacional tiene mucha mejor capacidad que los gobiernos provinciales, genera una externalidad que el puerto no controla y ha generado constante conflicto, porque no se dragan los accesos a los puertos, eso lo tiene que hacer cada puerto, cada provincia, podríamos decir, porque los puertos son provinciales, y además, bueno, al no controlar, uno no puede asegurar que 100% el buque pueda entrar y pueda salir. Bueno, esta externalidad, sumado a otros factores, trajo que la autoridad portuaria plantee un plan de reactivación y reconversión, que este plan de reactivación y reconversión fue llevado a cabo por la autoridad portuaria con el soporte de consultores externos, en este caso Empiria. Pegamos una licitación y fuimos consultores externos, y el objetivo era transformar al puerto en un centro logístico multimodal entre la hidrovía Paraná-Paraguay, el eje de Capricornio y todo el norte argentino. Es decir, romper desde esa relación tan que se tiene que el puerto solamente trabaja con buques. Bueno, ahí salió una nota que salió en el diario Zonal, ahí me tienen a mí explicando el proyecto un par de años más jóvenes y kilos menos, ¿m? Digamos, pero ese fue el objetivo del plan. Ahora, cuando nosotros empezamos a trabajar, planteamos 6 ejes de trabajo. El primero es que tiene que ser un plan simple y directo. Nosotros lo denominamos plan de acción. Ya todos los puertos tienen su visión y misión a 2030, 2035. Pero lo que necesitamos era un plan con objetivos marea, es decir, objetivos medibles, tangibles y acotados en el tiempo. Dentro de eso tuvimos la orden de explotar al máximo la capacidad multimodal del puerto para cambiar el modelo de negocios debido a esta externalidad que siempre tenemos, este conflicto que tenemos con el dragado. También desarrollar la visión comercial y profesionalización de la autoridad portuaria. Al ser un puerto público, muchas veces la autoridad portuaria son empleados públicos, son empleados de lo que es el gobierno de la provincia, que no están tan familiarizados con esta operación tan específica de la logística y más la logística portuaria. Incentivar el capital privado, ya que, bueno, las normativas que regulaban el puerto lo permitía, en otros puertos eso no pasa, hasta que acá se permite, vamos a incentivarlo. Y teníamos los limitantes. ¿Cuáles eran esos limitantes? Hay que usar la infraestructura existente, al final veremos por qué. Y había que trabajar con todos los actores, respetando su idiosincrasia, es decir, el puerto es muy importante para la provincia. Entonces, y al ser un puerto público, además, todo tenía que ser muy consensuado, ¿saben? Y llegar todos al acuerdo. Bien, con estos 6 ejes y esta filosofía de trabajo fue que empezamos a trabajar. Y esto nos interesa mucho marcarlo. Cuando nosotros hablamos de infraestructura, no hablamos solamente de la infraestructura física, dura, concisa que conocemos. ¿Está bien? Que sería la primera, sí. Grúas, Claro. muelles de concreto. Es, ahí está, ahí se me escucha bien. Perfecto. Bien, como estaba diciendo, además de infraestructura física, nosotros llamamos que hay una infraestructura administrativa y una infraestructura jurídica. De nada sirve que nosotros invirtamos en una Stacker y si no tenemos un plan de marketing para ir a buscar la carga. De nada sirve que nosotros tengamos, invirtamos, como, a ver, espérenme que, ahí está, invirtamos en una red stacker si jurídicamente no podemos trabajar. Y cuando acá alguien habla de jurídicamente, no estamos hablando específicamente de que no se hubo un operativo y se encontraron, no sé, 2 kilos de sustancia ilegal adentro de un embarque, que eso obviamente va a parar toda la operación. Acá estamos hablando de cosas mucho más sencillas de normativa, por ejemplo, que no esté el certificado de origen, que nos ha pasado. No está certificado de origen, viene la autoridad y paró la operación. Y parar la operación implica que te queda un contenedor
arriba del muelle esperando para moverlo. Y de Reach Stacker hay una. Entonces, o lo utilizamos para cargar el próximo barco o el próximo tren, o lo utilizamos para mover ese contenedor que quedó parado. En la parte administrativa es lo mismo. Es importante que estas tres infraestructuras trabajen de manera armoniosa. Bien, este es un proyecto que estuvimos trabajando 5 años y medio. Obviamente, nosotros en esta presentación voy a hablar nada más de los highlights, los puntos más importantes. Acá estamos nombrando casi todas las herramientas que utilizamos, las normales, hicimos análisis FODA, una estandarización estadística y el desarrollo de la metadata, que ahora vamos a ver que eso es muy importante, análisis Pareto para todo lo que es mantenimiento de equipos, algo muy importante que fue la capacitación del personal y la categorización sindical para evitar conflictos. Y también algo que vamos a remarcar, la actualización de los protocolos operativos. Y algo que en ese momento no lo vimos tan importante, pero cuando terminamos el proyecto sí, que fue empezar la transformación digital siguiendo las normas IMO. Nosotros siempre cuando planteamos proyectos nos planteamos principalmente por, bueno, más de las PIANC para las cuestiones muchas veces de civil, también las IMO en el sentido de respetar las normas internacionales. De toda la experiencia que hemos tenido en todo este plan, todo este proyecto, voy a resaltar 4 puntos que para nosotros fueron los más importantes. El primero, la burocracia. Entender la idiosincrasia local y cómo se trabaja localmente. Yo puedo dar un ejemplo personal. Yo estudié en Alemania. Yo me especialicé en logística en el KIT, en el sur de Alemania, donde estudié. Aprendí un montón. Sí, pues si yo quiero incorporar, tal como yo vi en Alemania, el aprendizaje en cualquier lugar de Latinoamérica, me voy a golpear contra una pared. Nosotros tenemos que hacer todo un mapa conceptual, un mapa de normativas, ver qué normativas se contradecían algunas veces e ir organismo por organismo buscando que se cambie esa normativa para permitirnos operar de una manera más eficiente. A su vez, Argentina es un país federal, con lo cual uno tiene normativa nacional, normativa federal, de las provincias y la normativa local. Por ejemplo, el horario de los camiones, nosotros llamamos ventana de camiones, lo decide el municipio directamente, no lo decide ni siquiera la provincia. Entonces, lo primero que tuvimos que hacer fue analizar esto. Después, la capacitación del personal. Tal como dije, el puerto de Barranqueras está ubicado en una zona marginal de Argentina, con lo cual no es tan fácil conseguir mano de obra. Con lo cual tuvimos que hacer, como ven ahí arriba, tuvo una matriz de riesgo, una matriz diciendo de dónde partimos, cuál es la foto inicial, a dónde queríamos ir y hacer la capacitación. Pero a su vez esa capacitación la tuvimos que hacer con el sindicato y después obtener la categorización sindical. No solamente porque la gente se merece trabajar y tener la categorización que le corresponde por su capacitación, sino por cuestión de seguros. Para que te aseguren la carga, la persona que maneja la grúa tiene que tener la categorización de que maneja una grúa, obviamente. Entonces, para todo esto tenemos que implementar todo un sistema de matrices que vemos ahí, viendo origen, destino, es decir, qué capacitación teníamos, a dónde había que llegar y cómo organizar todo eso. Bien, y acá es algo muy importante. Hicimos todo el tarifario de vuelta. Pero cuando uno piensa en el tarifario, uno nada más dice, bueno, ¿cuánto me vas a cobrar? Está bien, sí, eso es una parte muy importante del tarifario. Pero tal como dice la IMO, que justamente hizo un curso de la UNTAD hace ahora 2 meses, la metadata es importantísima. Fíjense acá cómo se describe, por un lado, se codifican las operaciones y después describimos. Y uno dice, bueno, es describir una operación. Pero no, esto es importantísimo, porque esto es un compromiso que uno está adquiriendo con la persona, con el cliente. Y ese compromiso que uno adquiere también te afecta el costo. Porque si yo me comprometí a utilizar, a hacerte 3 movimientos, bueno, tengo que cotizar 3 movimientos con la Rate Stacker. ¿Mm? Y a su vez la unidad liquidar. Esto estandariza todos los datos. Hoy por hoy podemos decir tranquilamente que el puerto de Barranqueras hace 5 años que tiene un montón de datos, más de 5 años que tiene un montón de datos estandarizados, con los cuales puede trabajar y toma decisiones. Y otra cuestión, la cuarta de este proyecto fue armonizar objetivos de corto plazo con objetivos de largo plazo. No hay que olvidar que este es un puerto público. Por lo tanto, acá en la Argentina hay elecciones. Tenemos que hacer algo
que se pudiera mostrar en el corto plazo para que nos dé el sustento para poder trabajar en el largo plazo. Esta misma experiencia también se puede pasar a un privado, es decir, uno tal vez necesita mostrar pequeños avances para que se gane el respaldo para esos grandes avances que van a aparecer más adelante. Muy bien, podría estar acá hablando horas y horas acerca de todos los avances que hicimos y cuando pasamos los drones, también hicimos mapas 2D, hicimos la parte de, tuvimos que revisar, es decir, fuimos revisando diferentes cuestiones de infraestructura, pero lo más importante del plan fue esto, es decir, pensar este trabajo anterior que uno hace. Bien, y acá el contexto en el cual lamentablemente tengo que decirlo, Argentina estamos acostumbrados a cuestiones cíclicas de crisis de nuestra moneda, con lo cual la inflación que viene ahí no es una proyección de la inflación que tuvimos en ese momento, pero tuvimos más, en el cual, claro, teníamos una gran inflación y una devaluación constante de nuestra moneda, con lo cual teníamos que revisar los presupuestos. Al principio era cada 3 meses, primero era cada 6, después cada 3 y después terminamos revisándolo todos los meses, más o menos, lo cual complicaba mucho llevar a cabo el proceso y nos dio un montón de cintura para entender un montón de otras variables. Muy bien, ahora, ¿cuáles fueron los resultados? Los resultados hablan por sí solos. Los ingresos genuinos del puerto, cuando yo hablo de genuinos, hablo porque el puerto tiene un subsidio por ser un puerto estatal, ¿m? Tiene un subsidio que se estuvo reduciendo, ven que era uno de los objetivos también, reducir el subsidio del puerto, pero se triplicaron en términos reales, es decir, descontada la inflación. Se logró un récord de ingreso de camiones antes de la pandemia. Muy importante, logramos que el privado esté, porque logramos concesionar el acopio y comercialización de granos, que eso es muy importante, permitir que el privado, mediante su know-how, haga su negocio y con el canon uno puede tal vez financiar otros negocios que no son tan rentables en un principio, por ejemplo, miel o cuero, y necesitan un periodo para lograr el punto de equilibrio. Y acá algo que lo vemos hoy a la distancia es que le dio al puerto, a la autoridad portuaria, las herramientas para enfrentar la pandemia. Cuando nosotros hablamos al principio, nosotros empezamos toda la transición hacia lo digital, más que nada siguiendo las normas IMO que decían que había que digitalizarse. Nadie iba a pensar que nos íbamos a quedar todos encerrados en el 2020 y que íbamos a tener una transición digital a la fuerza. Bueno, todo este trabajo que se vino haciendo permitió que cuando vino eso pudiéramos actuar de una manera más rápida. Y después tuvimos una gran bajante del río en los últimos 3 años. Este año se está volviendo a la normalidad, en el 2021, 2022, 2023, una gran bajante. ¿Y qué pasó? Esa visión multimodal que les dimos permitió que operemos con tren y camión. ¿M? Muchas veces uno no sabe lo que viene en el futuro, pero realmente la visión de la autoridad portuaria en decir tenemos que modernizarnos, permitió que cuando vinieron estos dos hechos, con estos dos cisnes negros, como llamamos nosotros, pues nunca hubo 3 años de bajante, el puerto pudiera seguir operando. Desde ya que se perdió carga, tuvo muchos problemas, pero el puerto nunca dejó de operar. Bien, ¿y cuáles son, para ir ya terminando, las conclusiones? ¿Qué es lo más importante que nosotros recalcamos de esto? La perspectiva técnica es una condición necesaria, importantísima, pero no suficiente para asegurar el éxito de un plan. Resulta fundamental el uso adecuado de herramientas de gestión. Tengan en cuenta que acá, justamente por las crisis económicas que veníamos en ese momento, que después se profundizó muchísimo, no podíamos invertir en maquinaria casi. Además, teníamos problemas de importación, con lo cual a veces teníamos problemas de mantenimiento. Pero ¿qué se lo utilizó? La herramienta de gestión. Así como comprender la idiosincrasia, por ejemplo, en organizar los turnos de trabajo. En esa parte de la Argentina te puede hacer 45 o 48 grados a la sombra, literalmente, con lo cual los equipos y los turnos de trabajo tienen que estar adaptados a esa realidad. Con lo cual, y además puedes tener, a diferencia, puedes tener sol hasta las 10 de la noche, 10:30, con lo cual uno tiene que estar ahí y entenderlo. Yo que vivo en Buenos Aires, tuve que viajar muchísimo para esa zona. Bueno, yo ya había estrenado el trabajo a distancia hacía tiempo, porque hacíamos meeting, para poder entenderlo. Y eso para nosotros es fundamental. Y la estructura burocrática propia del contexto local, tal como vimos antes. Y acá es algo importante. Las herramientas sencillas tienen un gran multiplicador. Acá utilizamos herramientas sencillas.
Hoy por hoy, que seguimos trabajando con el puerto, sí, estamos viendo de introducir inteligencia artificial, pero todavía está muy en proyecto, algún sistema más desarrollado con programación, porque bueno, hay una cuestión normativa que todos los programas tienen que hacer un organismo del Estado. Entonces, bueno, acá se utilizaron software libres, por ejemplo, pero son herramientas tal vez muy sencillas, que uno sin pensarlo de repente multiplicás enormemente la capacidad y la eficiencia en el trabajo. Es algo que nosotros aprendimos con este proyecto, que es uno de los proyectos que más nos gusta. Nosotros tuvimos la suerte de trabajar en otras partes del mundo. Bueno, el año pasado estuve en Asia Central. Bueno, en enero justamente estuve en Estados Unidos en la conferencia del TRB, que es interesante, pero muchas veces perdemos esa noción de lo sencillo. Y bueno, actualmente, tal como dije, seguimos trabajando con el puerto, realizando pero ya más trabajos puntuales, es decir, el puerto arrancó y nosotros seguimos como asesores externos. Tal como les dije, en esta parte vamos a hacer unos análisis de datos, pero bueno, todavía no lo implementamos. La idea es implementarlo más adelante. Bueno, espero no haberlos aburrido, que les haya interesado esta experiencia. Obviamente fue un resumen de 5 años y medio de trabajo. Muchísimas gracias. Estoy a su disposición para las preguntas ahora, pero después si quieren hacerme alguna otra pregunta, tal vez sobre algo muy específico, ahí les dejo mi mail. Muchísimas gracias. Ariel, muchas gracias. Muy amable. Pues ahora, si quieren, pasamos a preguntas y respuestas sobre esta presentación. Si alguien tiene alguna duda, quiere hacer alguna pregunta, les pido que abran su cámara, levanten la mano. Como lo comentamos hace rato, les damos la palabra y iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Tiene algún comentario, alguna duda? Eh, Buenas tardes. Bueno, gracias Ariel por tu presentación, que entre otras cosas, bastante útil para nuestro contexto colombiano, donde ha habido un interés que a veces infortunadamente no se ha materializado tanto como quisiéramos por, eh, digamos, redinamizar el transporte a través de nuestras arterias fluviales, en particular el río Magdalena, que es el río Exacto. más importante del país, pero que no hemos podido lograr que mueva más de 5 millones de toneladas al año, de las cuales casi el 70% son hidrocarburos. Entonces, pero mi pregunta específica es, eh, ¿ustedes cómo abordaron, digamos, la alimentación hacia el puerto desde la carretera en particular? Entiendo que hay un ferrocarril, pero también desde la carretera. Es decir, ¿cómo fue ese trabajo con el sector de transporte por carretera, con los camioneros para lograr esa integración? Y lo más importante, la gestión, cómo trabajaron la gestión para garantizar que los costos logísticos en el puerto por el transbordo, o sea, el pasar del camión al buque o a la barcaza, estuviesen dentro de rangos, digamos, admisibles, no solamente en costo, sino también en tiempo, que ha sido una de las grandes dificultades que nosotros hemos tenido. ¿Cómo garantizar que lo que se gana en reducción de costos, principalmente en el recorrido fluvial, pues no se pierda por toda esa actividad logística que inherente al transbordo en los puertos? Bien, muy interesante la pregunta. Vamos por partes. El tema logístico, acá también implementamos dentro de lo que fue el desarrollo, justamente también con una gran ayuda de lo que fue la gerencia comercial, un plan para atraer a los camioneros. ¿Qué es lo que acontece? ¿Qué es lo que sucede? En la Argentina, principalmente, vamos a hablar del transporte de granos, que es el más importante. Los camiones tienen que ir a lo que es Rosario, también que es el centro de Argentina, y realmente ahí hay una gran acumulación de camiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tal vez un camionero está esperando para cargar 5 días, literalmente 5 o 6 días esperando la veda de la ruta para cargar. Entonces, nosotros, ¿qué hablábamos con el productor? Dos cuestiones. La primera cuestión era que si vos haces el análisis de los 5 días que le tiene que pagar el camionero para que espere, te sale casi lo mismo que venir al puerto de Barranqueras y cargarlo en una barcaza.
Pero a su vez, al camionero le ofrecimos dos cuestiones para que el mismo camionero quiera venir al puerto. La primera, muchos puertos de Rosario, de la zona esa, Rosario, Timbúes, San Lorenzo, que es el eje, voy a ver si puedo exponer de vuelta, así les muestro en el mapa, porque es interesante que lo vean. Muchas veces exigen a los camiones más de lo que pide la ley nacional. ¿M? Entonces te piden, el camión tiene que tener, no sé, 8 años de antigüedad. Nosotros exigíamos lo que pide la ley nacional, nada más. Entonces, muchos camioneros que antes quedaban afuera de ese negocio se volcaron hacia nosotros. Y además, otra cuestión, ofrecerle al camionero esa posibilidad de poder decir tener un trabajo, entre comillas, casi de oficina. El camionero salía a las 6 de la mañana de su casa, iba a buscar la carga, llegaba al puerto, se la descargábamos en el momento, que eso sí fue un trabajo interno de gestión de los protocolos, actualización de los protocolos y del privado que nos dio el know-how, y se volvía a su casa. Él a las 6 de la tarde estaba en su casa. Claro, no es que estaba 5 días afuera. Entonces nosotros, por un lado, el productor le decimos, torrá 5 días a pagarle al camionero. Y por otro, el camionero le decíamos, mirá, es decir, promocioná venir a Puerto Barranquera porque te conviene. Eso es por un lado de la parte logística. Acerca de los accesos, el puerto de Barranquera tiene, no lo especifiqué en esta, pero tiene accesos carreteros hasta viaductos, es decir, no hay ningún problema. Y hicimos justamente una playa de camiones donde el camionero puede dejar el camión, baja, tiene un lugar para bañarse, para comer, mientras espera, porque hay veces que sí, que hay espera para poder descargar, pero no pasa como mucho, puede ser el día entero, pero nada más. Entonces, ya esos accesos los tiene. Tal vez no se vieron tanto en la foto, pero tiene accesos carreteros muy importantes. Después, sí, obviamente, hubo que hablar con el municipio por el tema de la ventana de horarios. Porque también al municipio le vino muy bien, porque, por ejemplo, el camionero, tal vez mientras espera o está esperando el turno para ingresar al puerto, se va a cortar el pelo, come en la misma ciudad. Barranqueras es una ciudad más de un puerto. Es decir, mueve lo que es la economía de ahí. Eso es por un lado. Por otro lado, el tema de los costos, sí, tenemos problemas con eso. Nosotros además tenemos un problema de una ley de cabotaje argentina muy estricta, que solamente nos permite trabajar con barcos argentinos y lamentablemente eso es caro. No es que yo quiera hablar en contra de lo que es la industria nuestra ni de sindicatos de marineros, pero a veces hasta te puedo decir que es más barato mandarlo en camión. Esa ecuación cierra mucho cuando trabajas con granos. Con granos sí cierra por el diferencial que tenés. Lo otro, bueno, es ir trabajando, por ejemplo, con la sal, en un momento sirvió el cabotaje, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando es la época de cosecha, olvídate de conseguir una barcaza. Pero cuando no es cosecha, es decir, es mucho más barato el flete, porque las barcazas están paradas. Entonces, ahí, bueno, negociás con el agente marítimo y tal vez te conviene, por ejemplo, que en un momento hicimos movimiento de sal, moverlo por sal y moverlo por barcaza hacia el destino. Y después, bueno, cuando cambia eso, desarrollamos la unidad de negocio que es, bueno, no lo muevo por barcaza porque aumentó el precio del flete, listo, te lo saco por camión de vuelta o por tren si el tren llega. Es decir, esa flexibilidad es fundamental en el mundo de hoy. Más en esto donde tenemos esta externalidad que todavía no la manejamos nosotros, que es el dragado, es el acceso, eso es nacional. Supuestamente en esta nueva licitación se está hablando, pero bueno, los hechos son los hechos y hoy por hoy es una externalidad que no manejamos, pero esa flexibilidad que tenemos nos permite buscar el mejor precio que se pueda encontrar. Por eso te digo, no es solamente el buque. Es decir, está bien, si lo podemos mover en buque y nos cierra en buque, lo hacemos en barcaza. No se hace en barcaza, bueno, listo, lo cargo en el camión y vamos en el camión. Pero ¿qué pasó? Se pudo almacenar en el puerto, se pudo consolidar en el puerto, cerró Adana en el puerto, tenés oficinas fitosanitarias. Ese fue el cambio que logramos. No sé si respondí bien las, No, las muchísimas preguntas. gracias. No, por favor. Gracias, Ariel. Yo tengo una pregunta. A ver, en México pugnamos mucho, la verdad es que nos ha costado mucho trabajo y nos sigue costando trabajo y seguirá costando trabajo incentivar que la carga suba a los ferrocarriles y no a los camiones por temas
de seguridad, de saturación de vías, de seguridad de los usuarios de las carreteras, etcétera, etcétera. ¿Ustedes consideraron en todo este tema del transporte multimodal el poder tener patios de maniobras y de carga y descarga, no solo de granos, sino también de contenedores, para tener un movimiento de carga más eficiente vía ferrocarril? ¿O solamente está considerado, o principalmente está considerado el cambio hacia autotransporte de carga vía carreteras? No, no, no. Nosotros, el tema del tren vuelve un poco a lo que es la parte nacional. Los trenes en Argentina son nacionales, no son provinciales, con lo cual lo que acontece es que las vías están en muy mal estado y uno tiene un limitante de tren. Es decir, uno tiene, no sé, en el año 24 trenes. Son 2 trenes por mes, para dar un ejemplo. Y generalmente ya esos trenes están licitados y ya está la carga hecha. Acá es al contrario, acá todo el mundo quiere moverse por tren, porque es más barato que por camión. Está bien, tiene su deficiencia, mucho más lento, por diferentes cuestiones que se fueron mejorando, pero siguió. Acerca de plación de maniobras, sí, es decir, el puerto tiene para trabajar con lo que es tren, es decir, porque a ver si tengo la foto acá, se la querría mostrar, voy a compartir de vuelta, a ver si puedo O sea, no hay un movimiento compartirles. constante de trenes al puerto. Ese es el principal problema que tienen, porque hay solamente movimiento llegada de trenes no periódico, no diario, y no te permiten un trasvase continuo. No, claro, es decir, a ver, el tren, nosotros tenemos una sobredemanda de tren, es decir, nos faltaría oferta de trenes. Eso se ha hablado con la empresa, pero bueno, es lo que hay. Es decir, esperemos que esto mejore, pero si nosotros pondríamos un tren todos los días se podría cargar en tren. No hay una adversión acá hacia lo que es el uso del tren, más que nada porque, ¿qué es lo que pasa? Acá muchas veces en Argentina se tiene la idea eh, de que el tren está en contra del camión y que el camión está en contra del tren. Y no es así. A ver, vamos a dar un ejemplo. Si yo tengo Formosa, que es la provincia que está arriba del Chaco, produce pomelos. Está a 1500 kilómetros de Buenos Aires. Tengamos en cuenta que 1500 kilómetros es como irte desde Madrid a Moscú. Nadie en su sano juicio hace ese viaje. Y un camionero en Argentina tampoco lo hace porque te va a llegar el pomelo más caro del mundo, acá a Buenos Aires, que es donde lo consumimos. Entonces, ese viaje no existe. No es que le está sacando un trabajo al camionero, porque ese viaje no existe. Muchos trenes acá, muchos trabajos en trenes, mucho de movimiento en tren, si no lo hace tren, no se harían directamente. El camionero no lo va a hacer, porque no cierra. Entonces, acá hay una sobredemanda perdón, la demanda de tren es gigantesca. El tema es que no hay oferta, no se llega a cubrir todo. Por un montón de cuestiones que, Héctor, podemos estar acá hablando 3 horas más. Es decir, podemos estar hablando 3 horas más acerca de eso, pero no hay Claro. una adversión. Y en tema de infraestructura, el puerto puede tranquilamente, pueden parar. Yo es algo que he visto, que bueno, no tengo la foto, la tendré que buscar la foto, pero después la puedo enviar, donde uno ve en la barcaza, en la plataforma ferroviaria y el camión, uno al lado del otro. Es decir, eso sí, sí tiene ese potencial que fue el que buscamos explotar, obviamente. O sea, falta oferta de trenes porque no hay inversión en el autotransporte ferroviario en Argentina y eso les limita en buena medida el tema de la multimodalidad y la interoperabilidad en puertos y en movimiento de carga. Exacto, más en esta zona del norte de Argentina que históricamente tiene un déficit de infraestructura. Históricamente esta zona de Argentina tiene un déficit de infraestructura. Argentina en general, lamentablemente, si lo comparamos, bueno, yo trabajé en Chile, hice proyectos en Chile, nada que ver el tema de infraestructura, o mismo Brasil, bueno, algunas áreas de Brasil, obviamente. Argentina lamentablemente se quedó un poco atrasado
en ese aspecto y eso se nota. En la parte carretera también, el tema que bueno, que el camión tiene una disponibilidad y una velocidad que es increíble. Es decir, yo, bueno, acá son las 3 menos cuarto, pero yo levanto el tubo de teléfono, tengo que mover un container y hoy, ahora 3 menos cuarto, llamo a una empresa de camiones y mañana tengo el camión en la puerta de la fábrica para cargarla a las 7 de la mañana el contenedor. Eso con el tren no pasa. ¿Mm? Pero quitando eso, en la Argentina, por las distancias que manejamos, siendo el octavo país más grande del mundo, se usa mucho el tren. Por el tema que faltó durante muchísimos años infraestructura e inversión, tal como dijiste vos. Ese es un tema muy grave que, bueno, obviamente supera lo que nosotros podemos hacer con un plan para el puerto de Barranqueras. Es decir, a lo que digo, es un marco que tenemos que trabajar. Bueno, ya sabemos que esto es así. Es decir, no lo podemos manejar nosotros. Es lo mismo que el dragado o la bajante del río. No lo manejamos, nos tenemos que adaptar. Gracias, Ariel. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario? Este, si no, bueno, pasamos a la siguiente presentación. Muchísimas gracias, Ariel. Es muy interesante. Aquí, como tú dices, podríamos pasar horas platicando de los problemas de intermodalidad y multimodalidad. Ah, sí, este, doctora Gloria, adelante, por favor. Sí, buenas tardes, buenas tardes. No nos comentó sobre la seguridad, que le preguntó también Héctor, ¿cómo le hacen para, bueno, no sé cómo será el tema de la seguridad allá, pero recorre pues de tramos muy interesantes y quisiéramos saber qué sistema de seguridad manejan o cómo le hacen el seguimiento a toda esa intermodalidad. Bien, con temas de seguridad, realmente el Chaco en sí no es un lugar inseguro. Estamos hablando de ser, Resistencia, que es la ciudad que está pegada al puerto, que es la capital de la provincia del Chaco, son 360.000 personas, no es mucho. No hay grandes problemas de seguridad. Ahí dentro del puerto tenemos prefectura, que es que es como la seguridad de los ríos, tiene como una policía militarizada para la parte de ríos, y ya con eso alcanza. Es decir, hay más inseguridad en lo que es, bueno, yo vivo en Buenos Aires o en las grandes ciudades tipo Rosario, donde los camiones sí se les pone un GPS y muchas veces se contrata seguridad que va con un auto detrás del camión. ¿Ha habido casos específicos en los cuales han querido robar trenes? Sí, en 5 años más de 5 años y medio que yo estoy, escuché uno solo. Que fue para más porque traían cerveza en el tren, creo. Que intentaba. Pero después no es una problemática muy grave. Sí, hemos tenido algunos casos de que han querido introducir sustancias ilegales dentro de cargamentos. Pero también 2 casos creo que hubo en los últimos 12 años, algo así, no, a ver, debe haber, pero hay, obviamente hay robos, no voy a decir que no, pero no es una problemática que tengamos. Que se suban, agarren al camionero y lo secuestren y se lleven la carga, no pasa. Habrá pasado una vez, creo, en 10 años, es decir, no es algo que pase. En el norte, ya llegando a Buenos Aires, como te digo, sí, hay barrios que son peligrosos, pero tampoco es algo que suceda lo que se llama acá los piratas del asfalto. ¿Mm? No es una gran problemática. Muchas gracias. Gracias, No, Ariel. por favor. Gracias, Gloria. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Pues si quieren, damos paso a nuestro siguiente panelista. Muchas gracias, Ariel. Muchísimas gracias por la presentación. Muy interesante, por supuesto. El tema del cabotaje de corta distancia es muy importante. En México no tenemos ese tema, pero sí solamente entre los litorales, que tenemos 11.000 kilómetros de litorales. Y lo que aquí se pretende hacer, porque no tenemos tantos ríos navegables, es que el movimiento de muchas mercancías se haga entre los puertos que hay, tanto en el litoral del Pacífico como en el Golfo de México y en el Caribe, para mover mercancías con cabotaje de corta distancia. Aquí le estamos llamando al proyecto Carreteras Marítimas. Ah, muy interesante, muy interesante. Bueno, después seguramente estaré comunicando para aprender un poco más. Eso es lo rico de este webinar y me gustó tanto participar, es que uno conoce otras realidades de Latinoamérica.
Claro. Muchísimas gracias. No, por Muchísimas favor. gracias. Bueno, vamos a continuar, por favor. Ahora voy a permitirme presentar al doctor Antonio Hurtado Beltrán, que es doctor en Ingeniería Civil con especialidad en Ingeniería del Transporte por la Universidad de Nebraska, Lincoln. Trabajó como especialista en proyectos durante más de 10 años en la Dirección General de Servicios Técnicos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal de México. Actualmente es profesor e investigador de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Michoacán en San Nicolás de Hidalgo, allá en la ciudad de Morelia, y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores. Y su investigación comprende el modelado y simulación de redes viales, sistemas inteligentes de transporte y seguridad vial. Y bueno, desde la hermosa ciudad de Morelia le damos la palabra al doctor Antonio Hurtado para que nos haga su presentación. Antonio, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor, por la presentación. Muy buen día a todos. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se puede ver? Sí, Sí, se ve bien. Ok. Bueno, eh, antes de empezar, quiero agradecer a la Sociedad Panamericana de Investigación en Transporte y Logística por la amable invitación para estar aquí con ustedes. Es un honor y un placer acompañarlos. El título de mi presentación es Evaluación de la marca pacificadora de tráfico Dientes de Dragón en zona de transición rural urbana. La idea de la presentación es dar a conocer los resultados de un proyecto de investigación que realizamos aquí en la Universidad Michoacana, donde evaluamos una marca señalamiento vial. Ustedes saben que son estas figuras o leyendas que se pintan en el pavimento para regular la operación del tránsito en la red vial. En específico, nosotros evaluamos una marca que se llama Dientes de Dragón, que tiene alrededor de 2 décadas utilizándose principalmente en el Reino Unido y en Australia. De hecho, forma parte de su marco normativo de señalamiento. Se ha estudiado también en los Estados Unidos, actualmente está bajo estudio en España y en Nueva Zelanda. Sin embargo, no había sido evaluada en el contexto de países en desarrollo, regiones en desarrollo, y justamente nuestro proyecto está tratando de llenar esa brecha de investigación, ¿no? El grupo de investigación de este proyecto está conformado por el maestro Emilio Rubio Torres, quien actualmente es el jefe de proyectos en la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Michoacán, y el maestro Jorge Estrada Cortés, que durante la investigación fungía como el director de Conservación y Movilidad en la Secretaría de Obras Públicas de la ciudad de Uruapan, que es justamente donde nosotros llevamos a cabo la investigación de esta marca vial. El estudio fue financiado por la Coordinación de la Investigación Científica de la Universidad Michoacana y contó con el apoyo del Ayuntamiento de Uruapan a través de un acuerdo de colaboración. Así que aprovechamos la oportunidad para agradecerles, ¿no?, el apoyo que hizo posible realizar esta investigación. Durante la presentación voy a tocar los siguientes puntos. Voy a empezar comentando los antecedentes y la motivación de la investigación, los objetivos y la hipótesis que planteamos, la metodología que usamos para hacer la evaluación de la marca vial explorada, los resultados que encontramos y finalmente las conclusiones. Entonces vamos a empezar con antecedentes y motivación. Nuestro proyecto está relacionado con el concepto de zonas de transición de alta a baja velocidad. Estas zonas de transición son definidas en el reporte 737 de la National Cooperative Highway Research Program, que es una guía de diseño y de gestión de estas zonas de transición. Ellos la definen como segmentos esenciales de carreteras rurales donde el límite de velocidad disminuye en forma significativa. Esta zona de transición generalmente las vamos a encontrar en los portales de acceso a las ciudades, en los cambios de zona rural a zona urbana y en las aproximaciones a intersecciones aisladas o entronques de la red carretera. En estas zonas, debido al cambio de velocidad, se produce un cambio abrupto en el comportamiento de conducción
que ocasiona problemas de exceso de velocidad. También se presentan tasas elevadas de accidentes y debido al diferencial, al mayor diferencial de velocidad que se puede presentar entre vehículos, estos accidentes pueden tener una mayor severidad, ¿no? Como vemos en imagen, la zona de transición está conformada por dos áreas. Un área inicial que se conoce como el área de percepción y reacción, donde el conductor se da cuenta del cambio de la velocidad límite que hay en el tramo carretero, y un área de deceleración donde el conductor lleva a cabo ya en los hechos el cambio de velocidad, ¿no? La marca vial que nosotros exploramos la implementamos justamente dentro del área de percepción y reacción. De hecho, su extremo aguas abajo coincide con la frontera entre el área de percepción y el área de deceleración. Aquí colocamos una estación para estar haciendo la toma de datos, las métricas de tránsito de interés que vamos a comentar más adelante, y colocamos una segunda estación en el área de aceleración, ¿no? Aproximadamente entre 200 y 250 metros, para verificar que la reducción de la velocidad que se produjo por la presencia de la marca vial se mantuvo, ¿no? Aguas abajo del tramo carretero. Las agencias que administran estos tramos carreteros generalmente utilizan marcas disipadoras de tráfico para mejorar la seguridad vial, ¿no? Y justamente las marcas diente de dragón, pues son una medida disipadora del tráfico, que tienen un diseño especial que induce visualmente al conductor a reducir su velocidad en zonas de alto riesgo. En imagen vemos la configuración que tienen estas marcas dientes de dragón. La configuración que nosotros utilizamos está inspirada en la normativa inglesa, que considera 17, perdón, pares de triángulos, y la complementamos con un óvalo de velocidad, como lo hace la normativa australiana, y también como se hizo en un estudio que encontramos en la revisión de literatura en los Estados Unidos. Decidimos conservar el óvalo de velocidad porque el nuevo marco normativo de señalamiento que tenemos en México ya considera este elemento, ¿no? Que puede ayudar a complementar el funcionamiento de estas marcas disipadoras de tráfico. Como ven, hay 8 primeros pares de triángulos que son más pequeños, que tienen una altura de 60 centímetros, seguido de 9 pares de triángulos más grandes con una altura de 1 metro. Los primeros triángulos, los más pequeños, comienzan con un espaciamiento más grande que se va reduciendo conforme nos acercamos a la zona de riesgo, ¿no? Entonces, este diseño basado en triángulos genera una sensación de constricción del ancho de carril que induce al conductor a reducir la velocidad. Investigaciones previas han reportado que esta marca tiene un desempeño superior comparado con otras marcas de disipadora de tráfico, incluyendo las marcas Chevron, las marcas periféricas, las marcas transversales o el rayado logarítmico que utilizamos aquí en México, y eso nos motivó a explorar el comportamiento que tiene esta marca en el contexto que tenemos nosotros. Sin embargo, la mayoría de los estudios, bueno, prácticamente todos los estudios son en países desarrollados, como les comenté al principio, Inglaterra, Australia, Estados Unidos, España, Nueva Zelanda, y esto dificulta un poco la transferencia de conocimiento a regiones en desarrollo, donde sabemos que el comportamiento de conducción es diferente. A los usuarios suelen tener una conducción más agresiva y suelen respetar menos, ¿no? el reglamento de tránsito. Entonces era interesante ver si efectivamente esta marca se comportaba igual en el contexto que tenemos, ¿no? Por ejemplo, en los países latinoamericanos. La motivación de la investigación es que en la normativa mexicana de señalamiento solamente se utilizan las rayas con espaciamiento logarítmico como marca disipadora de tráfico. Esta tiene una aplicación generalizada para los puntos de riesgo que se pueden encontrar en el sistema vial, lo que ha provocado en algunos casos de sensibilización por parte de los conductores. Aquí en la imagen vemos la configuración que tiene el rayado logarítmico que utilizamos en México. Este corresponde a un diferencial de
de 30 kilómetros por hora. Son barras que se pintan de manera transversal con un ancho de 60 centímetros a lo largo del carril de circulación, y su espaciamiento pues se va reduciendo, ¿no? Conforme nos acercamos al sitio de riesgo. La hipótesis que manejamos fue que las marcas diente de dragón reducirán la velocidad de los vehículos de manera más eficaz que las rayas con espaciamiento logarítmico tradicionales en zonas de transición rural-urbano en contextos de regiones en desarrollo. Consideramos nosotros que hay dos contribuciones principales por la investigación. La primera es que esa es la primera evaluación que se hace de la marca diente de dragón en zona de transición de alta-baja velocidad dentro del contexto de país en desarrollo. Y la segunda es que los hallazgos aportan evidencia empírica acerca del comportamiento de esta marca que pueden servir, ¿no? Para la gestión de la seguridad vial de la red carretera. Vamos a pasar a la metodología. El estudio lo hicimos en la ciudad de Uruapan, Michoacán, México. Es una ciudad que se encuentra aproximadamente 1 hora y media de la ciudad de Morelia, donde nos encontramos. Es conocida popularmente como la capital mundial del aguacate. Tiene un área de 45.3 kilómetros cuadrados y una población cercana a los 360,000 habitantes. Esta ciudad de Uruapan está en la zona central del país. Aquí está la Ciudad de México, aquí tenemos Michoacán y Uruapan. Tiene 4 portales de acceso a la ciudad. 3 de ellos tienen una pendiente negativa que acentúa este efecto indeseado que queremos en las zonas de transición. Al haber pendiente negativa, pues los vehículos tienden a aumentar más su velocidad, ¿no? Entonces, el acceso que tiene una pendiente positiva lo dejamos fuera de los casos de estudio. Aquí en la imagen vemos los 3 accesos que nosotros seleccionamos para llevar a cabo la investigación. Los 2 primeros, el sitio 1 y el sitio 2, corresponden a carreteras federales libres, la México 014, que es la Pátzcuaro-Uruapan, y el sitio 2 es la Federal Libre México 037, Carapan-Uruapan, y el sitio 3 corresponde a una carretera estatal, la Michoacán 018, Copetiro-Uruapan. Los 2 primeros sitios tienen un alineamiento en tangente y el sitio número 3 tiene un alineamiento con curva horizontal y todos con pendiente negativa, ¿no? Como comentamos. Exploramos 3 escenarios en la zona de transición seleccionada. Un primer escenario que es la condición sin marca, que es la condición existente en la zona de transición que estudiamos. Un segundo escenario que es el rayado logarítmico, que es la medida tradicional que aplicamos aquí en México. Y el tercer escenario es con la marca dientes de dragón, que es el escenario explorado, ¿no? Para la recolección de datos, nosotros utilizamos radares de tráfico tipo armadillo de la marca Houston Radar, que son equipos que tienen una muy buena precisión para estar midiendo la velocidad de los vehículos. Estos radares se colocaron en las 2 estaciones que les comenté al principio de la presentación, justamente en el extremo aguas abajo, donde termina la marca vial, y la segunda estación ubicada aguas abajo, ¿no? Entre 200 y 250 metros de distancia de donde terminan las marcas viales. Durante todo el tiempo de recolección de datos, nosotros pudimos medir la velocidad de 220,555 vehículos. Los datos de velocidad los estuvimos agregando en periodos de 15 minutos, como lo establece el Manual de Capacidad de Carreteras de los Estados Unidos para cuantificar las métricas de tráfico. Definimos variables cuantitativas y categóricas para el estudio. De las cuantitativas, las de interés fueron la velocidad media, el percentil 85, que corresponde a la velocidad de operación, el percentil 98, que es para el grupo de velocidades altas que se presentan en los tramos, y también la velocidad máxima. Además, incorporamos la tasa de flujo y la densidad, que no se midió de manera directa, sino utilizando la relación fundamental a partir de la velocidad media. Para las variables categóricas definimos día de la semana, condición de semana, que fue básicamente si la medición fue entre semana o en fin de semana, el tiempo del día, dividimos el día en 4 periodos de 6 horas, la condición de luz,
día o noche, y la violación en la velocidad límite, si ocurría o no ocurría. Los métodos que aplicamos para hacer la evaluación del desempeño de la marca vial fueron tres. Hicimos un análisis comparativo de las velocidades basado en gráficos de distribución acumulada de las velocidades. Hicimos test pareados con un nivel de significancia del 5% y comparamos el escenario sin marca vial versus la diente de dragón y el escenario tradicional de rayado logarítmico versus el diente de dragón. Además, identificamos las variables que tienen mayor influencia en la reducción de la velocidad entre el escenario sin marca y el diente de dragón. Para eso utilizamos algunas técnicas de Machine Learning como el Nested Random Forest y la regresión Lazo. Y aquí la variable objetivo, la variable de respuesta para hacer los análisis fue el percentil 85 de la velocidad, ¿no? La reducción de la velocidad tomando en cuenta el percentil 85 de estos dos escenarios, sin marca, perdón, y diente de dragón. Además, hicimos una encuesta a los conductores que estuvieron interactuando con la marca Dientes de Dragón para conocer la reacción que tuvieron al pasar sobre la marca y la percepción de seguridad, ¿no? que les produjo la marca. Para eso hicimos encuestas directas aguas abajo de las tres zonas de transición que estudiamos, utilizando el método de intercepción. Para esto colocamos bahías de desvío, donde nos fue posible aplicar la encuesta. Aplicamos la encuesta a un total de 342 conductores que fueron seleccionados de manera aleatoria. Se les hicieron tres preguntas principales que fueron de opción múltiple y de escala Likert para hacer más dinámica la encuesta. La primera pregunta estuvo relacionada con si fueron capaces ellos de percatarse de la presencia de la marca Dientes de Dragón. La segunda, cómo reaccionaron al pasar por la marca. Y la tercera, si ellos creen que puede la marca ayudar a mejorar la seguridad vial de ese tipo de zonas, ¿no? Entonces vamos a pasar con los resultados. Aquí tenemos las distribuciones acumuladas de velocidad correspondientes al sitio número 2, que fue el sitio donde nosotros medimos las velocidades más altas. Este es un ejemplo. Tenemos gráficos similares para los tres sitios que evaluamos. Aquí tenemos una comparación de la condición sin marca vial versus dientes de dragón. La gráfica de la derecha corresponde a la estación número 1, que es la que se puso justamente donde terminaban las marcas de señalamiento, y la gráfico de la derecha corresponde a la estación número 2, que es la que estaba situada aguas abajo, o sea, después de las marcas de señalamiento. En el eje vertical tenemos la probabilidad acumulada de 0 a 1 y en el eje horizontal la velocidad en kilómetros por hora. Las curvas verdes corresponden a la velocidad media, la azul a la velocidad percentil 85, la roja percentil 98 y las negras a la velocidad máxima. Las líneas que están más gruesas corresponden a la condición, al escenario dientes de dragón, y las más delgadas a la condición sin marca vial. Como vemos, las curvas de la condición diente de dragón están más desplazadas a la izquierda, lo que significa que las velocidades que se presentaron fueron menores para esa condición. En el caso de la estación 2, que es la que está situada aguas abajo, vemos que el cambio de velocidad fue más acentuado, variando entre los 4 kilómetros por hora y los 12 kilómetros por hora aproximadamente, ¿no? Dependiendo de la velocidad que estemos analizando. Aquí tenemos los gráficos para la condición rayado logarítmico y la dientes de dragón, el tradicional con el explorado. Es similar al gráfico anterior. Lo que resalta en esta comparación es que las reducciones de velocidad fueron menores a la condición sin marca, era algo que obviamente se esperaba. Sin embargo, las velocidades son menores a la condición con el rayado logarítmico, ¿no? O sea, tenemos una menor velocidad
con diferencias que van de aproximadamente entre 1 y 2 kilómetros por hora. Hicimos el teste pareados para las 4 velocidades que nosotros analizamos, las 2 comparaciones sin marca dragón y tradicional versus dragón, y las 6 estaciones que evaluamos en las 3 zonas de transición seleccionadas, ¿no? De los 48 test que hicimos, 41 fueron estadísticamente significativos en un alfa de 0.05. Las mayores diferencias de velocidad fueron para la comparación sin marca versus dragón, que la tradicional versus dragón. Y tenemos mayores diferencias de velocidad para las velocidades más altas. O sea, a medida que el percentil de velocidad es más alto, la diferencia de velocidad también suele ser mayor, ¿no? En estos gráficos vemos las variables que pueden influir en la reducción de velocidad. En este primer panel tenemos la condición entre semana y fin de semana. Vemos que entre semana las reducciones de velocidad son mayores, ¿sí? En cuanto al tiempo del día, la mayor reducción de velocidad se presentó entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche. Para la condición de luz, las diferencias también fueron mayores para la condición de noche. Y en cuanto a la violación de la velocidad límite, sí se estaba violando la velocidad, también la reducción que producía la marca fue mayor, ¿no? O sea, estos son resultados de la reducción originada por la presencia de la dientes de dragón. En estos otros dos gráficos de la derecha, en el de arriba, vemos la reducción promedio respecto de la tasa de flujo. En este caso vemos 2 picos, uno que tiene que ver con valores de flujo bajos que se presentaron principalmente en la noche. O sea, como vemos, en la noche la reducción de velocidad se acentúa más y este pico está relacionado justamente con esas horas del día. Y luego tenemos otro pico para los valores más altos de flujo, ¿no? O sea, a medida que el flujo es mayor, las reducciones de velocidad que se encontraron pues, también fueron mayores. En relación con la densidad, tenemos algo similar, los picos, cuando tenemos densidades bajas hay un pico, esta densidad baja también es durante las horas de la noche, ya después de que estuvimos revisando los datos nos percatamos de eso, y el otro pico tiene que ver justamente con las velocidades más altas. Ya cuando la densidad incrementa significativamente, pues, el flujo baja y tenemos también reducciones promedio menores, ¿no? Con relación a las técnicas en este Random Forest y regresión Lazo, encontramos que las variables más influyentes son justamente la tasa de flujo, la densidad y la violación de la velocidad límite. Estos hallazgos fueron consistentes con las 2 técnicas que aplicamos. Aquí tenemos los resultados generales de la encuesta que aplicamos a los conductores. En el gráfico de la izquierda tenemos los resultados de la pregunta que tiene que ver con que si los conductores fueron capaces de observar o percatarse de la presencia de manera activa de la marca de señalamiento. 52.3% contestaron que sí fueron capaces de ver la marca, 47.7% que no. La respuesta de los conductores, la reacción de los conductores al interactuar con la marca fue principalmente reducir la velocidad en un 62.6% de los conductores. En un 16.8% la reacción fue aumentar la atención a la vialidad, que es un efecto también interesante de la marca, y 16.8% contestaron que no tuvo ningún efecto, ¿no? La presencia de la marca. En cuanto a la percepción de la seguridad vial, 44.1% considera que hay un incremento en la seguridad vial alta, 27.4% moderado y 22.3% bajo y 6.1% que no considera que la marca tenga un aporte a la seguridad vial del tramo. Aquí tenemos resultados
de estas mismas preguntas, pero separados por grupo demográfico. En la encuesta también distinguimos por género, por edad, por tipo de vehículo y por tipo de licencia. En cuanto a si vieron la marca, la presencia de la marca o no, encontramos que aquellos conductores que tienen una licencia comercial fueron los que más pudieron ver la marca, en un 66.7%, y las mujeres fueron quienes Roberto Aguirre, tuvieron mayor dificultad, ¿no? Para apreciar la marca vial con 45.8%. Sin embargo, con relación a la respuesta, las mujeres fueron las que tuvieron una respuesta más positiva al interactuar con la marca. El 72.7% redujeron velocidad, 18.2% incrementaron su atención, y los jóvenes fueron los que tuvieron una respuesta, digamos, no deseada, ¿no? Al interactuar con la marca, porque el 34.5% respondió que no tuvo la marca ningún efecto en ellos. Con relación a la percepción de la seguridad, los conductores de vehículos de carga consideraron que la marca realmente tiene un aporte alto en la mejora de la seguridad vial, y otra vez los jóvenes, el grupo de jóvenes fueron los que consideraron que el aporte de la marca pues es mínimo, ¿no? De comentarios finales o conclusiones, los resultados muestran en general reducciones de velocidad estadísticamente significativas en zonas con velocidades iniciales altas, lo que resalta el potencial de la marca Dientes de Dragón como una estrategia eficaz del calmado de tráfico en contextos de regiones en desarrollo. Se identificaron que los factores contextuales tienen un efecto en la reducción de la velocidad, principalmente las horas de la noche y en zonas donde se está violando la velocidad límite con frecuencia. La respuesta a la encuesta sugiere que los conductores en general perciben una mayor seguridad con la presencia de la marca Dientes de Dragón. De las limitaciones de la investigación, la geografía donde nosotros hicimos el estudio, las condiciones de tráfico específicas podrían limitar la generalización de los resultados. Es necesario llevar a cabo más investigación de esta marca en contextos diversos. La recolección separada de datos de velocidad y de la encuesta impidió una comparación directa de las percepciones con el comportamiento real de velocidad de los usuarios, que es algo que queremos solventar en investigaciones futuras. Dado el desempeño positivo de la marca Diente de Dragón, podrían ser consideradas para su inclusión a normas de señalización vial en países en desarrollo, y con investigaciones futuras deben examinarse la efectividad a largo plazo de las marcas Dientes de Dragón, su impacto en condiciones diversas viales y su integración con otras estrategias de calmado de tráfico, porque nosotros estudiamos la marca únicamente actuando por sí sola, o sea, para realmente ver el efecto aislado que tiene la marca. No lo complementamos, por ejemplo, con la señal vertical de límite de velocidad. En este sentido, como trabajos futuros, acabamos de firmar un acuerdo de colaboración con Red de Carreteras de Occidentes, una concesionaria que tenemos aquí en México que forma parte del Grupo Avertis, para colocar la Diente de Dragón en uno de sus tramos de autopista y ver el desempeño que tiene justamente en una condición multicarril. También la configuración de la marca tenemos pensado modificarla, haciéndola de mayor longitud, porque como en las autopistas las velocidades son más altas. Nosotros creemos que esa configuración que se está utilizando originalmente para la marca de 65 metros de longitud puede no ser suficiente, ¿no? Para producir un efecto positivo en los usuarios de esos tramos. Este proyecto de investigación lo presentamos en enero de este año en el Transportation Research Board. Tuvimos el honor de presentarlo como una lecture session, y hace 2 semanas nos acaban de confirmar que la investigación ha sido aceptada para publicación en la revista del Transportation Research Record. Así que si alguien está interesado en conocer más detalles acerca de este trabajo, pues hay la posibilidad de consultarlo, ¿no? A través de este artículo. Estas son las referencias de nuestro trabajo. Muchas gracias por su atención
con gusto para atender cualquier pregunta que puedan tener. Gracias. Muchas gracias, Antonio. Muchas felicidades por esta investigación. Gracias. Agradecemos la ponencia que nos has dado y como hicimos en la presentación anterior, si alguien tiene alguna pregunta, le pedimos que levante la mano, prenda su cámara y para hacer las preguntas a nuestro expositor. Gracias, muchas gracias, Antonio. Gracias. A ver, Bueno, yo tengo una pregunta inicial y te preguntaría, dijiste que les van a probar con la gente de RCO. Yo trabajé muchos años en ICA, entonces todavía RCO era de ICA, pero ¿qué tanto está aquí colaborando la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes en cuanto a a los estudios y a la autorización de este tipo de señalamientos en las carreteras de México? Y muchas gracias por la pregunta, Héctor. En este acuerdo de colaboración que hicimos con RCO, ya hemos estado teniendo acercamientos con la Dirección General de Servicios Técnicos. De hecho, el gerente de gestión de activos, el doctor Noé Hernández Fernández, ya ha comentado acerca de este proyecto con el ingeniero Mares. Entonces, ellos ya están al tanto de todo lo que hemos estado haciendo y justamente yo ya le entregué a RCO un protocolo de investigación que ellos se comprometieron a hacerle llegar a la Dirección de Servicios Técnicos para que den justamente esa autorización que comenta Héctor y se pueda llevar a cabo la implementación de la marca en la red, ¿no? que administra RCO. Perfecto. Muchas gracias. Adelante. Siguiente pregunta. muy buenas tardes, muchas Víctor. gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntas muy específicas. La primera es si previo a la implementación de las marcas, si hubo algún tipo de actividad de socialización con los usuarios o algo así para que se familiarizaran con ellas, ¿no? Si hubo, entre otras cosas, para que yo la reconociera y conociera su significado. Y la segunda es si también hicieron la evaluación a través del tiempo, porque puede ocurrir que los primeros días haya un efecto, digamos, muy marcado de reducción de velocidad por algo que no se conoce, pero es probable también que en la medida en que el usuario, sobre todo el cotidiano, circula por la misma vía eh, eh, permanentemente, ya después de un cierto tiempo es posible que ese efecto inicial se pierda y él nuevamente tome confianza para volver a circular a las velocidades a las que estaba habituado. Entonces, no sé si ustedes hicieron también un análisis temporal y si a través del tiempo permanecía el mismo efecto o si hay síntomas de que este se iba diluyendo. Ok, muchas gracias por las preguntas, Víctor. Voy a comenzar con la primera. Cuando nosotros estuvimos estructurando el proyecto de investigación, sí consideramos la posibilidad de implementar una campaña, ¿no? de educación vial acerca del mensaje que se quiere tener con esta marca vial, ¿no? Pero al final decidimos no llevar a cabo esa socialización de la marca o campaña de educación vial para conocer el efecto que tiene la marca por su propio diseño. O sea, ver si justamente esta configuración que tiene especial, que en la literatura marca tiene un efecto psicológico en los usuarios, se estaría dando en el contexto que tenemos en la red carretera de México. Y efectivamente, como mostré en los resultados, pues sí hubo una reducción de la velocidad, ¿no? Pero esperamos que si se conoce, los usuarios conocen más el significado de esta marca, pues obviamente el efecto que tiene podría llegarse a acentuar más. Entonces, esa fue la razón por las que no llevamos a cabo ningún tipo de campaña, ¿no? Con relación a la segunda pregunta, nosotros, cuando hicimos el estudio,
Los 3 escenarios que evaluamos los hicimos siguiendo este orden. Primero, levantamos datos de la condición sin marca vial, que era lo existente. Luego pintamos las dientes de dragón, que son marcas que no están en el marco normativo de señalamiento del país. Para esto nos tocó pedir autorización con ayuda del Ayuntamiento de Uruapan. Y solamente nos dieron chance de dejar las marcas durante el tiempo que íbamos a levantar nosotros los datos, que fue una semana para cada una de las estaciones que estuvimos evaluando. Después de esto tuvimos que borrar la marca, pintar el rayado logarítmico, que es la medida tradicional, que sí está prevista en el marco normativo de señalamiento del país, y es justamente la marca que ya se quedó y que es la que está funcionando. Por eso no nos fue posible hacer una evaluación en un tiempo más prolongado del desempeño que tiene la marca Dientes de Dragón. Sin embargo, nosotros encontramos en la literatura que en Inglaterra se hizo un estudio donde justamente exploraron esa parte, evaluaron las diferencias de velocidad, midieron las diferencias de velocidad después de un mes de que se pintaron las marcas de señalamiento. Luego volvieron a medir, pasado un año de haber pintado las marcas, y las reducciones de velocidad se mantuvieron. O sea, fue una variación despreciable, ¿no? La que ellos encontraron, pero estamos hablando de un contexto de país en desarrollo donde se suele respetar más todos los elementos de señalamiento, ¿no? Esa es una asignatura pendiente que tendríamos aquí en México de justamente ver si la marca mantiene su efectividad en el tiempo. Por eso lo manejamos también como trabajo futuro, ¿no? Gracias. La pregunta es que aquí hay un tema, por ejemplo, la gente no sabe qué significan esos señalamientos. O sea, yo te iba a comentar, bueno, a ver, mal que bien sabemos que las líneas logarítmicas pues, son reducción de velocidad porque es una zona complicada, que hay que reducir la velocidad o por pendiente o por lo que tú quieras y mandes. Pero si la gente las encuentra y no sabe qué son, pues difícilmente van a reducir la velocidad porque pues no saben qué es lo que significa. Yo creo que la socialización y la educación vial sería importante y tendría un efecto, no sé si más realista sobre los usuarios, que saben que ese tipo de señalamiento significa que tienen que disminuir su velocidad, porque no van a decir, bueno, ¿y esto que pusieron para qué es, no? Efectivamente. Gracias, Sí, Antonio. Mi querido gracias. Roberto Aguerrevere, bienvenido. Adelante. Gracias, Manifiéstate. gracias. No, me manifiesto sin cámara para que no haya interrupciones. Entonces, gracias, Héctor. Y gracias por la presentación, muy interesante. Yo tengo dos, bueno, comentarios o sugerencias. Uno es si, bueno, efectivamente la intención es que la percepción visual del usuario, pues, de las marcas sean las que lo obliguen a o lo induzcan a reducir la velocidad, ¿no? Independientemente de que conozca o no el significado de ello para los ingenieros de tránsito o los especialistas. Pero no sé si también pensaron en la combinación con otra cosa, por un lado, por otro, si hicieron alguna comparación de costo en términos de pues, lo que implica usar una u otra medida de reducción de velocidad. Y tercero, si pudieron o serviría de algo para ustedes compartir esta investigación con el Instituto Mexicano del Transporte, quien participa activamente en la elaboración de normas y quien seguramente podría poner también el tema en la mesa para quizá facilitar su prueba o avalar, apoyar los resultados, etcétera. Ok, muchas gracias, doctor Aguerrevere. Las preguntas son bastante interesantes. La primera, que tiene que ver con si complementamos la marca con algún otro dispositivo o elemento de señalamiento, es que no lo hicimos. El propósito fue aislar el efecto que tiene la marca, eh, eh, haciéndola funcionar por sí sola.
O sea, no pusimos ni señalamiento vertical de límite de velocidad, alguna señal con mensaje. O sea, lo único que hicimos en el tramo fue hacer la implementación de la marca, ¿no? Y nos aseguramos de que no hubiera señalamiento cercano, por lo menos a una distancia de 300 metros, que pudiera estar interactuando con esta marca que nosotros exploramos. Entonces, el propósito de hacerlo así fue, en esta primera investigación que hicimos de la marca diente de dragón, era estudiar su efecto, pero aislado, ¿no? La otra pregunta que tiene que ver con los costos, no lo mencioné en la presentación, pero es algo muy importante. Nosotros hicimos un análisis relativamente simple para ver las implicaciones que tenía colocar esta marca de diente de dragón versus el tradicional rayado logarítmico, ¿no? Y encontramos que el costo de su implementación es aproximadamente un tercio de lo que cuesta colocar el rayado logarítmico. Entonces es una ventaja que tiene la marca Dientes de Dragón, ¿no? O sea, en términos de costos. Y con relación al tercer comentario que nos hizo, sí tenemos nosotros la intención de acercarnos con el Instituto Mexicano del Transporte. Nosotros estaríamos encantados de compartir la investigación con ustedes. De hecho, si usted me lo permite, ya una vez que salga el artículo, podría yo mandárselo vía correo electrónico para que nos comparta sus impresiones, ¿no? Y tomarlas en cuenta en las investigaciones futuras que nosotros queremos llevar a cabo de esta marca Dientes de Dragón. Lo agradecemos mucho. Gracias. Yo les sugeriría más bien, como yo ya no estoy ahí en el IMT, se los envía directamente al doctor Alberto Mendoza, quien además fue el coordinador del área de seguridad y pues tiene entre sus allegados pues gente que puede beneficiarse pues de los resultados de este trabajo y ayudar a impulsarlo, y también él lo podría canalizar a la coordinación de normas del propio IMT, que es la que está permanentemente pendiente de la actualización de normas, incluyendo pues todos los dispositivos reductores de velocidad, ¿no? Junto con servicios técnicos, obviamente, pero vaya, es cerrar la pinza, porque si esto es prometedor, como parece serlo por los estudios que me refiere de Inglaterra o del Reino Unido, pues creo que valdría la pena considerarlo, ¿no? Perfecto. Bueno, pues muchas gracias y felicidades, doctor, por su presentación, doctor Hurtado. Muchas gracias y le agradecemos mucho el dato. Nada, usted. Muchas gracias. Continuamos si quieren. Adelante, Gloria, por favor, con su pregunta. Gracias. Comentarle, ingeniero, en el estudio ustedes trabajaron con la velocidad media espacial, ¿no? Sí. Un poquito que nos comente sobre si hicieron el análisis de la distribución de velocidades y en términos de la variabilidad. Y segundo, pues también como no sé si reflexionaron que están en una zona de transición justamente donde la persona pues ve la marca y su reacción es a frenar, ¿no? Entonces, pues realmente la persona está decelerando y pues eso hace que, siendo uno muy puro con la definición de la media espacial, pues no esté en una zona, en una condición estable, que es donde usamos la media espacial. No sé si hicieron algún otro análisis con la media temporal, qué sé yo, con otro tipo de análisis, si nos puede comentar, por favor, gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta, doctora Gloria. Mire, las velocidades que nosotros estuvimos midiendo con los radares son velocidades de punto,
que nos dan, que está más relacionado con la velocidad media temporal. Entonces, esta velocidad la medimos justamente donde termina la marca vial y aguas abajo, ¿no? O sea, una distancia de 200 a 250 metros para ver si el cambio de velocidad se mantenía. Entonces, fueron velocidades de punto las que nosotros estuvimos midiendo. Y en cuanto a la variabilidad, nosotros consideramos 4 tipos de velocidades, o sea, velocidad media, el percentil 85, 98 y velocidad máxima, ¿no? Y estamos mostrando todo en los gráficos de distribución acumulada, pues cómo es que varía toda la velocidad, cada uno de estos tipos de velocidades, ahí en los gráficos se puede apreciar. Había hecho otra pregunta, doctora Gloria, ¿me la puede recordar, por favor, la segunda? Sí, justamente que si habían hecho, en vez de la media espacial, un análisis de la media temporal, un poco para comparar los resultados, pues por la sensibilidad justo del concepto en este caso, dado que es una zona de transición. No, fueron velocidades de punto las que estuvimos midiendo. O sea, velocidad instantánea, ¿no? Que es la que Sí, nos da el radar. sí, claro. Nada más preguntaba por la diferencia entre los dos resultados, a ver si arrojaba algo más, ¿no? Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. El tiempo se nos fue. Estaba programado que termináramos a las 12 del día, terminamos 12:37, fueron casi 40 minutitos más. Eso habló de una gran participación y sobre todo de dos extraordinarios expositores a los cuales les agradecemos su participación. Yo estoy muy agradecido con la Sociedad Panamericana por la invitación a poder moderar este webinar y pues los convoco a que sigamos en comunicación y haciendo trabajos conjuntos y les enviaremos vía la doctora Angélica Lozano la información de nuestro cuarto Foro Nacional de Infraestructura del Transporte para que nos hagan favor de acompañarnos presencialmente a los que gusten. Será un placer recibirlos en México y a los que puedan conectarse vía remota, bueno, también será un placer contar con su presencia. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación. Angélica, muchas gracias por la invitación. A todos los asistentes les damos las gracias y les deseamos un excelente día y que su semana siga siendo fenomenal. Gracias, Antonio, Muchas Héctor, gracias. Uriel. Víctor, Gracias. los invitamos para la próxima sesión donde el tema será transporte sostenible. Muchas Adiós. gracias. Los esperamos en un mes entonces, nuevamente. Gracias. Perfecto, estupendo. Muchas gracias a todos. Cuídense. Muchas Excelente día. gracias. Saludos a todos. Muchas gracias. Saludos a todos.